noches, buenas tardecitas noches para todas y todos. Quiero agradecer aquí la presencia, primero que nada de Rodrigo Adín, nuestro rector, la presencia también de Lucas Laveña, que está representando al equipo del Archivo General de la Universidad, y que también los dos harán intervenciones a continuación. Quiero también agradecer a las y los compañeros de ADUR y de otros colectivos que están hoy acompañando. Es un momento bien especial para nosotros como ADUR. La convención es claramente un punto de encuentro, un momento de reflexión, ¿verdad? De hacer un balance, de también pensar en nuestra proyección a futuro. Y es esa época especial, ¿verdad? del año donde nos encontramos todas y todos para poder entonces proyectarnos hacia adelante. Este ha sido un año muy intenso. Hemos tenido, como todos los años, muchos desafíos entre distintos elementos. Hace muy poquito cerramos todo lo que ha sido la campaña en torno a la rendición de cuentas, ¿verdad? Que ha sido un momento de movilización, de lucha, por supuesto por presupuesto, pero en general por llevar nuestras propuestas a toda la sociedad, ¿verdad? Poder mostrar qué es lo que hacemos en la universidad, mostrar por qué es importante la universidad y pelear en definitiva para que las propuestas que llevamos como colectivos y como institución sean tenidas en cuenta. Esta campaña por presupuesto implicó el trabajo en los distintos centros, el trabajo en las intergremiales, las distintas movilizaciones. También una campaña en redes y en medios que fue muy intensa y que estuvo, por supuesto, integrada por el propio equipo de ADUR, ¿verdad? Liderado por Mariana Chugar y con participación de Daniela Gali y Valentina Rosal, pero también donde fue clave la participación del equipo de publicidad de la Facultad de Información y Comunicación, en particular los compañeros Alejandro Barreiro, Gonzalo López Baliñas, Marcelo Bonomi, Martín Velázquez, que este año lideraron, conceptualizaron y nos permitieron llevar adelante la campaña Parece Normal, pero no lo es. Y el año pasado, ¿verdad?, nos ayudaron a llevar adelante la campaña No nos da lo mismo. Yo quiero agradecerles a ellos por ese trabajo militante y solidario que nos dio una herramienta muy importante para visibilizar nuestra lucha y reclamos, y pido un aplauso para ellos. Como decíamos, ha sido un año de trabajo a múltiples niveles, me parece importante rescatar eso. Hemos trabajado mucho a nivel local de cada centro, ¿verdad? De cada facultad, de cada CENUR, de cada colectivo. También el trabajo entre centros que están geográficamente cercanos. El trabajo a nivel federal o nacional, ¿verdad? Nuestra federación cubre una muy buena parte del territorio del país. El trabajo intergremial que se da en esos tres niveles, ¿verdad? Tanto en el centro, en la región y a nivel nacional. La actividad en la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay, la actividad a nivel del PIT-CNT y también la actividad a nivel internacional, a nivel de América Latina e internacional. Y todos estos niveles han tenido también otro cruce de niveles. El primero es desde la memoria, ¿verdad? Este ha sido un año también especial, año de 50 aniversario del golpe, de la intervención de la universidad. Por lo tanto, también un año de reflexión, de pensar, en nuestro caso específicamente, de reconocer a los mártires docentes, a Rosa Silveira, Fernando Miranda, Ramón Peré, Roberto Comensoro y Julio Delía. Un año que en definitiva, ¿verdad?, a través de ellos y ellas y de tantas otras personas que lucharon contra la dictadura, nos hizo reflexionar en todo lo importante justamente de levantar los principios, de ser consecuente y de comprometerse por una causa. Quiero también acá agradecer, justo estamos en Facultad de Artes, a las y los compañeros de Facultad de Artes
que nos ayudaron y hicieron un hermoso mural que, bueno, está en el local de ADUR, pero que también habrán visto en el afiche de la convención. Y bueno, es un elemento más que de alguna forma nos ayuda a proyectarnos hacia futuro. Este trabajo desde la memoria también pasa luego por ver los desafíos del presente, ¿verdad? Y en definitiva ha sido un año de lucha por estas condiciones de estudio y trabajo, por salario, por conceptualizar y atender las situaciones de precarización, las y los compañeros que tienen los salarios más bajos, la menor cantidad de horas, que todavía están en proceso de ser efectivizados o de tener posibilidad de acceder a una carrera docente, particularmente situaciones como hemos visto en grados unidosos, que también en otros grados. También visibilizar las situaciones de sobrecarga de trabajo, como hemos hecho mucho hincapié en la campaña, ¿verdad? El hecho de que crece fuertemente la matrícula, crece la demanda de actividades, la multiplicidad de aspectos que las y los docentes tenemos que atender, pero bueno, con un plantel docente que está estancado y que en definitiva entonces siente en su cuerpo, en su vida, esa sobrecarga. Con, en general, mirar, conceptualizar, ¿verdad?, estas condiciones de estudio y de trabajo como dos caras de la misma moneda, la pelea también por mejores infraestructuras, mejores condiciones para los estudiantes, más becas, más apoyo, más recursos en general. Y bueno, todo esto atado con una visión de futuro que también la hemos visto e impulsado como una visión de desarrollo del país, ¿verdad? Un impulso fuerte a la universalización de la enseñanza superior, lograr más acceso, un acceso más justo geográficamente, socialmente, lograr a su vez una mejor atención, una atención a la diversidad de situaciones. Sabemos que las y los estudiantes que ingresan vienen justamente de contextos sociales más diversos, vienen atravesados, ¿verdad?, por una pandemia que también afectó mucho, vienen con conocimientos, con habilidades, con condiciones familiares, de estudio todas diferentes, y requieren entonces también una atención mucho más personalizada. Todo esto lo hemos trabajado y hemos buscado encontrar ese equilibrio entre la perspectiva del gremio, del reclamo, de la visibilización de las situaciones, de lo que es necesario, de lo que es justo, y la responsabilidad que también lleva el que somos parte del cogobierno, ¿no? Y que entonces, en definitiva, por un lado reclamamos, peleamos por estas necesidades, por los recursos para llevarlos adelante, y por otro también somos justamente parte de los que tenemos que hacer propuestas, que consensuarlas con el resto de los colectivos y de los actores de la universidad, y implementarlas y llevarlas adelante. Y bueno, los temas mismos que tenemos ahora previstos para la convención dan cuenta de estos aspectos, ¿verdad? Vamos a estar trabajando todo el tema de cuidados, cultura libre de violencia, ¿verdad?, porque efectivamente creemos que el ambiente de trabajo tiene que garantizar ese bienestar, ¿verdad?, tanto de las y los estudiantes como de las y los trabajadores de la institución. Tenemos para trabajar el tema de Estatuto de Personal Docente en su título 2, que refiere a la dedicación total, ¿verdad?, y que es una herramienta esencial para el desarrollo de la universidad, y es en definitiva, bueno, algo que nos queda para completar de una discusión que llevó en su momento muchos años, que fue todo el título 1 de este estatuto. Y tenemos para discutir también la escala salarial docente, la estructura de esa escala, ¿verdad?, los aspectos de injusticia o las deficiencias que la escala actual puede tener, y las propuestas que queremos hacer a futuro también, de nuevo, ¿verdad?, no solo como reivindicación, sino también como propuesta a la institución para ir transformando esa realidad. No quiero extenderme mucho más, quiero agradecer a todas y todos y festejar el encontrarnos aquí, juntas y juntos. Bueno, en definitiva, luchando por un futuro mejor para nuestro país. Sin más, feliz convención. Particularmente situaciones como hemos visto en grados unidos, aunque también en otros grados. También visibilizar las situaciones de sobrecarga de trabajo, como hemos hecho mucho hincapié en la campaña, ¿verdad?
el hecho de que crece fuertemente la matrícula, crece la demanda de actividades, la multiplicidad de aspectos que las y los docentes tenemos que atender, pero bueno, con un plantel docente que está estancado y que en definitiva entonces siente en su cuerpo, en su vida, esa sobrecarga. Con, en general, mirar, conceptualizar, ¿verdad?, estas condiciones de estudio y de trabajo como dos caras de la misma moneda, la pelea también por mejores infraestructuras, mejores condiciones para los estudiantes, más becas, más apoyo, más recursos en general. Y bueno, todo esto atado con una visión de futuro que también la hemos visto e impulsado como una visión de desarrollo del país, ¿verdad? Un impulso fuerte a la universalización de la enseñanza superior, lograr más acceso, un acceso más justo geográficamente, socialmente, lograr a su vez una mejor atención, una atención a la diversidad de situaciones. Sabemos que las y los estudiantes que ingresan vienen justamente de contextos sociales más diversos, vienen atravesados, ¿verdad?, por una pandemia que también afectó mucho, vienen con conocimientos, con habilidades, con condiciones familiares, de estudio, todas diferentes, y requieren entonces también una atención mucho más personalizada. Todo esto lo hemos trabajado y hemos buscado encontrar ese equilibrio entre la perspectiva del gremio, del reclamo, de la visibilización de las situaciones, de lo que es necesario, de lo que es justo, y la responsabilidad que también lleva el que somos parte del cogobierno, ¿no? Y que entonces, en definitiva, por un lado reclamamos, peleamos por estas necesidades, por los recursos para llevarlos adelante, y por otro también somos justamente parte de los que tenemos que hacer propuestas, que consensuarlas con el resto de los colectivos y de los actores de la universidad y implementarlas y llevarlas adelante. Y bueno, los temas mismos que tenemos ahora previstos para la convención dan cuenta de estos aspectos, ¿verdad? Vamos a estar trabajando todo el tema de cuidados, cultura libre de violencia, ¿verdad? Porque efectivamente creemos que el ambiente de trabajo tiene que garantizar. Doy la palabra a Rodrigo Arín, nuestro rector. Gracias, Héctor. Primero agradecer la invitación a participar en esta mesa de apertura de la Convención de ADUR, nuestra asociación de docentes. Y en segundo lugar, también agradecer en dos dimensiones distintas la concreción de este ámbito. La primera por su oportunidad. Héctor señalaba, estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado, junio del 73. Estamos también conmemorando la primera derrota electoral que sufrió la dictadura en septiembre del 73, en la cual los docentes fueron uno de sus protagonistas más importantes. Contra las listas democráticas se impusieron con claridad y contra el pronóstico de la dictadura en instalación en las elecciones universitarias de septiembre. Estamos conmemorando también la intervención de la Universidad de la República en octubre del 73. Es probable, y lo he dicho en otros ámbitos, que todavía no seamos del todo conscientes de lo que implicó la intervención de la Universidad de la República en términos del desarrollo académico, científico, cultural, de la educación en general en Uruguay. En muchos casos hemos percibido la dictadura desde el dolor y la tragedia y la violación de los derechos humanos, enfoque que es absolutamente primordial y razonable que esté en nuestra aproximación a la dictadura. Menos de las cuales la Universidad de la República ha hecho enormes esfuerzos y sus colectivos para revertir y mitigar, pero que no sigue siendo una herencia compleja para el presente. Por lo tanto, conmemorar la tragedia del golpe, de la intervención, implica también constituir una memoria histórica de la cual la Universidad de la República se proyecta desde la mirada de quienes son sus víctimas, los mártires del movimiento social en general y de la asociación de docentes en particular, pero también sus herencias culturales, académicas, científicas, hasta el día de hoy. Por tanto, la pertinencia del nombre y de la oportunidad de esta convención creo que queda de por sí justificada.
Héctor incorporaba segundo aspecto de manera más general. Es probable que la Universidad República, por lo menos de que yo tengo memoria, y es en la postdictadura, no tenía momentos tranquilos. Hemos vivido, quizás hubo algún interregno con mejores asignaciones presupuestales, que nos permitió tener un poquito más de tranquilidad en la vida institucional, pero lo cierto es que por distintas razones, la vida de la Universidad República ha sido una vida, yo diría, convulsionada. En conflicto por presupuesto, que es casi una estructura perenne de nuestra forma de relacionarnos con el poder político, en conflictos con proyectos, yo diría, políticos complejos. Recuerden que al comienzo de los 90 hubo algún intento de avanzar hacia lógicas de privatización de la educación superior, e inclusive la incorporación masiva de la matrícula estudiantil como mecanismo de financiamiento, que no era exclusivo de Uruguay. De hecho, ese enfoque se impuso en muchas latitudes del mundo. La Universidad República generó mecanismos, sus movimientos sociales y la propia institución para intentar afrontar esa coyuntura. En conflicto desde su autonomía con distintos gobiernos, la autonomía no se llegó a llevar bien con el poder político en general. Y eso también se traduce muchas veces en que ese rasgo de independencia, que no es autarquía de la institución y que es parte de su vida, de sus rasgos más sobresalientes, se traduce también en espacios conflictivos, en distintas áreas de la educación. Y estamos también nuevamente en circunstancias distintas, pero que son complejas para nosotros. Digo distintas porque esta universidad, si algo no es un calco de lo que era en el comienzo de los 90 o comienzo del siglo XXI. Eso se debe a muchas razones de precios, porque hubo un periodo de mejora presupuestal, pero también, y antes que nada, porque la propia institución afrontó procesos de transformación muy importantes. ¿Por qué señalo esto? Porque esa tensión permanente entre la necesaria constitución de espacios de trabajo y de espacios de estudio, donde la voz y las necesidades de quienes integramos estas comunidades tengan una preponderancia importante, muchas veces entra en tensión con las pretensiones sanas de la sociedad y a veces no tan sanas de los sistemas políticos que pretenden traducir en ganancias inmediatas apuestas que necesariamente presuponen pensar en el largo plazo. No hay universidad cuyos frutos se recojan en el corto plazo. Lo que hacemos hoy o lo que no hacemos hoy, en todo caso, se verá con claridad en algunos lustros. Esa es también la razón por la que posiblemente los efectos de la dictadura los estamos recién calibrando con precisión algunas décadas después de la recuperación democrática. Y es también una institución donde tenemos que ser capaces de administrar esas tensiones y esos contrastes sin eliminar la discusión y el intercambio, pero demostrando lo que para mí sigue siendo el principal activo de una universidad pública, una universidad gratuita, que es una característica peculiar de la región de libre acceso, otra característica peculiar que compartimos solamente con Argentina, y una universidad que sigue siendo el 80% del sistema de educación terciaria y superior del país, cosa que no compartimos con ningún país del mundo. Desde ese lugar, mi impresión es que la universidad ha demostrado capacidad de transformarse, capacidad también de tomar decisiones que van al encuentro de los requerimientos que el país tiene en estos momentos. Pero también desde ese lugar estoy convencido que la mejor forma de defender la autonomía, de defender el cogobierno, de defender nuestra historia y defender nuestra capacidad de reivindicar recursos para sostener esta autonomía, este gobierno, esta educación superior, es generar propuestas. Y el movimiento estudiantil, la asociación de docentes, los egresados han demostrado tener capacidad de articular esto en distintos momentos de la historia. Creo que ahora, quizás lo primero que deberíamos hacer todos los integrantes de esta comunidad llamada pública es consciente de los cambios que ha sufrido la institución, de los cambios que se introducen también, porque hay transformaciones generacionales que son absolutamente necesarias e imprescindibles, pero implican también enfoques distintos que
que se van incorporando a la constitución y la construcción de la Universidad de la República, y de los cambios que presupone también agregarle grados de complejidad a nuestra vida institucional. Hoy ustedes tienen una convención, no sé cómo participarán los colegas de CEDUR, algunos lo he visto acá, pero no creo que estén todos aquí. Entonces, es una asociación donde ya teníamos presencia al interior a través de estaciones experimentales, a través de la presencia que puede tener veterinaria, puntualmente lo que tenemos en el litoral norte, pero ahora es una institución mucho más compleja. Y eso también es parte de lo que tenemos que reconocer e ir normalizando, porque hasta ahora todavía estamos en un periodo de transición y de constitución de estos espacios. Y asumir que esos desafíos presuponen pensar una universidad que sea capaz de sostener el gobierno, sostener su democracia interna y sostener la iniciativa política de realizar propuestas que el país, todo el país, se vio obligado a discutir desde sus implicancias para el futuro de la sociedad uruguaya. ¿Por qué hago este razonamiento en este ámbito? Porque si algo necesita la Universidad de la República, desde su gobierno, desde su autonomía, es una asociación de docentes fuerte, dinámica y capaz de discutir, confrontar y saltar. No hay universidad posible sin cuerpos docentes capaces de sostener esa tensión entre lo que implica la reivindicación de condiciones laborales y a la misma vez pensar en la institución en su conjunto. Esa comunidad docente es imprescindible para el futuro y el presente de la Universidad de la República. Y a la misma vez tenemos la obligación como institución, y acá es parte de las contradicciones porque los docentes son parte de la institución, de tomar decisiones que faciliten vivir en la Universidad de la República la vida docente. Y la vida docente es muy exigente en instituciones como la Universidad de la República. Comisiones, algunas gobernadas y otras académicas que hay que integrar, ¿sí? Requisitos para procesar mecanismos de evaluación, mecanismos de renovaciones, ¿sí? Requisitos que provienen más de distintas áreas ahora, porque está también el Sistema Nacional de Investigadores, están otros actores que pueden estar incidiendo en estos procesos, y que nosotros tenemos la obligación de pensar qué institución necesitamos, con qué reglas de juego para favorecer el funcionamiento docente en general, facilitando la participación, el desarrollo de la actividad académica en su diversidad, heterogeneidad y pluralismo, y facilitando también que la institución sea un ámbito acogedor para cada uno de forma individual y para la construcción, que es lo más importante, de comunidad social colectiva. Una convención de ADUR es desde ese lugar que es importante, por todo lo que ustedes van a discutir, pero también por la necesidad que tiene la Universidad de la República que ADUR se constituya central desde su participación para poder impulsar a la institución de cara a las necesidades del país. Por lo tanto, muchas gracias, Héctor, y le agradezco estar presencialmente también a la dirección de ADUR el trabajo de estos años, que no han sido fáciles, por razones externas, algunas esperables y otras no tan esperables, tenemos que saber eso. Muchas gracias, Rodrigo. Le doy ahora la palabra a Lucas Davenia, que nos va a contar algunos aspectos vinculados, bueno, un poco a la efemérides en definitiva, y al trabajo del Archivo General de la Universidad en este convenio que estamos llevando adelante. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Gracias por la invitación, gracias por un pedido difícil que nos hicieron los compañeros del Ejecutivo cuando nos pidieron participar en esta mesa de apertura a quienes estamos trabajando en un proyecto de investigación sobre la historia de ADUR. Aparte, ¿qué es lo que podemos hacer, digamos, en el contexto de esta convención que se propone evocar a docentes universitarios que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura y durante el periodo previo al golpe de Estado del 73? Por varios motivos el pedido no era fácil, pero señalar algunas de esas dificultades creo que puede ayudar a entender algo de cómo vivieron los docentes universitarios y sus organizaciones gremiales ese proceso y de persecución, que a su vez no vota la historia de ese periodo como
como señalaba Rodrigo. A la vez me interesa señalar algunos elementos que hacen a la forma de cómo nos relacionamos nuestro pasado como asociación de educadores y como colectivo universitario. Voy a hablar en nombre de un equipo numeroso que desde el año pasado viene trabajando en esta investigación histórica sobre ADUR y sobre la Federación de Docentes Universitarios, la antecesora de ADUR que existió entre 1964 y 1973. Este es un proyecto en convenio con ADUR que funciona, que está radicado en el Archivo General de la Universidad, pero en el cual intervienen también compañeras docentes de los institutos de Historia y de Educación de la Facultad de Humanidades. Bueno, me baso en un trabajo colectivo, a su vez vengo un poco en nombre, no quiero hacerlas cargo a mis compañeras de algún disparate que pueda llegar a decir, lo comentábamos hace un ratito, un equipo de trabajo conformado por prácticamente todas mujeres, que en algunos casos incluso no pudieron estar hoy por responsabilidades de maternidad, linkeando con la agenda de la convención. Bueno, es un trabajo que está en proceso, esperamos cerrar el año que viene con un producto que reúna los resultados de este esfuerzo. Y bien, para el periodo que nos ocupa, un primer gran desafío que tuvo el trabajo ha sido el de encontrar de alguna manera la participación de un actor que no figuraba en un lugar destacado en la peripecia de la universidad en esos años. La universidad fue un espacio muy relevante para la vida política del país en los años previos al golpe de Estado. Esto ha formado parte de los esfuerzos por escribir la historia de ese periodo y está bastante presente también en la memoria de los protagonistas. Esas memorias muchas veces empiezan recordando la consigna de obreros y estudiantes que acompañó la movilización social en torno a la aprobación de la ley orgánica en el 58 y que se volvió emblemática en los años siguientes. Tiene otro mojón en esas memorias de la universidad, en este contexto, el año 68, la represión a la conflictividad estudiantil, que tuvo el saldo trágico de los primeros llamados mártires estudiantiles, según el nombre con el que conocemos a aquellas víctimas de la represión estatal. La universidad también fue un lugar importante de resistencia a la dictadura. Rodrigo señalaba recién las elecciones universitarias del año 73, de septiembre, en esos meses que fueron entre el golpe y la intervención, entre junio y entre octubre. Desconozco el proceso interno que llevó a ponerle el nombre a esta convención del 2023. Sin embargo, me gustaría notar que el gesto de nombrar mártires estudiantiles a la convención forma parte de un esfuerzo de este ejecutivo de ADUR que está terminando su periodo, que en los últimos años se ha propuesto por recuperar la historia de nuestra organización y de su antecesora, la Federación de Docentes, como señalé. De esos esfuerzos forma parte del proyecto en el que estamos trabajando, también el mural que colegas de esta facultad hicieron y que está allí en el local de ADUR y que inauguramos hace algunos meses. Este gesto, esta preocupación, va un poco a contrapelo de las memorias de este periodo. Preocuparnos por conocer mejor el pasado de nuestro gremio creo que tiene diversas ayudar a entender los avatares de algunos. Pienso, por ejemplo, en algunos de los temas de esta convención. La escala de sueldos, el régimen de dedicación total, esos dos nomás fueron asuntos en los cuales la Federación de Docentes tuvo una participación muy activa en esa breve década, pero muy intensa que tuvo de vida antes del golpe de Estado. También seguramente lo podría afirmar, también nos está ayudando efectivamente a entender mejor la historia de la propia universidad y de sus protagonistas. Esto en distintos planos, en un plano más programático, porque la federación aquella vieja federación tuvo un papel muy activo en la discusión de las necesidades de modernizar y de reformar la universidad con la bandera de la promoción de la investigación científica como parte de la actividad docente, que debía trascender la enseñanza profesional del viejo modelo de cátedras, que ha sido muy difícil de combatir por otra parte, que también tuvo en esa agenda la preocupación por la extensión y por el vínculo de la universidad con la sociedad. La Federación de los docentes organizados, la organización docente estuvo muy asociado a esa agenda. También nos está aportando elementos en otro sentido para entender el sistema de reglas que impuso, que dejó funcionando la Ley Orgánica del 58 y sus formas de estructurar el cogobierno, sin el cual no se termina de comprender el surgimiento de una federación que tuvo un frente de actuación muy importante en la conformación de un orden docente a nivel central, en una universidad que además buscaba convertir a una sumatoria de facultades funcionando con lógicas extremadamente variadas en una institución más consistente y moderna.
Como decía, este trabajo de hacer la historia de ADUR y de la Federación de Docentes va un poco a contrapelo de lo que sabemos y de lo que recordamos sobre la universidad y los universitarios en el enfrentamiento al autoritarismo de los años 60 y 70. Las organizaciones de docentes no ocupan un lugar destacado ni en las historias de la universidad, ni en las historias del movimiento sindical, ni en la memoria de los protagonistas. Esto se debe a múltiples factores. Uno de ellos es la forma en que se fueron construyendo los relatos sobre ese periodo. En ellos la universidad y los universitarios muchas veces son las formas de referirse a la acción de personas y colectivos que sin embargo no son reconocidos con demasiada precisión. Esto tiene muchos problemas, entre otras cosas, porque minimiza la diversidad y los conflictos, considera muchas veces a la universidad como un actor, cuando todos, seguramente los que estemos acá, sabemos que la universidad es un espacio en el cual intervienen múltiples actores. En este periodo, además, las organizaciones del movimiento estudiantil tuvieron protagonismo. Son los estudiantes, las asociaciones y centros de estudiantes y la Federación de Estudiantes quienes tuvieron papeles protagónicos en una sucesión de conflictos con las fuerzas represivas que se sucedieron desde antes de junio del 73 y que tuvieron un periodo crítico a partir de 1968. Encontrar en ese panorama a los docentes organizados, a la Federación de Docentes, a las asociaciones de docentes de cada facultad, ahí hay otro desafío, hacer la historia de ADUR como la asociación federada de asociaciones de docentes es un desafío porque no es contar la historia de todas las asociaciones, pero no se entiende sin su heterogeneidad, que a veces es política, pero que también es cultural, idiosincrática, en fin, es complicado. Ponderar la presencia de esa federación de docentes y entender los papeles que desempeñó tampoco es sencillo, porque el esfuerzo de reconstrucción histórica, que en este caso implica restituir a un actor en un cuadro en el que teníamos fundamentalmente a otros personajes, consiste básicamente en eso. Sin embargo, ese movimiento de restitución no debería hacerse a cualquier costo. Por ejemplo, la existencia de una federación y su participación en las instancias clave del proceso de unificación sindical, algo que sucedió, no son suficientes para entender el peso que aquella federación efectivamente tuvo. Incluso venimos trabajando en comprender el lugar que tuvo la identidad, cómo convivieron las identidades de trabajadores y de trabajadores sindicalizados sin asumir que estas identidades son evidentes o que son ahistóricas. Fue complejo y contradictorio el proceso por el cual ciertos sectores docentes reivindicaron su identidad como trabajadores. Esto tuvo que ver con el impulso a la alta dedicación y la dedicación total, que produjo que empezara a existir un grupo de docentes que ya no eran profesionales que además enseñaban, sino trabajadores que se dedicaban exclusivamente a un conjunto de actividades que se fueron de a poco configurando como funciones universitarias, otra categoría que también es historizable, y que además dependían de su salario universitario como medio de vida. A esta altura podemos decir que las organizaciones de docentes participaron de una serie de iniciativas que buscaron construir alianzas amplias en el campo de las organizaciones sociales que hicieron frente a diversas políticas de los sucesivos gobiernos a lo largo de la década previa al golpe de Estado, en un contexto de crisis de la economía, de ajustes regresivos y de deterioro del funcionamiento institucional. La Federación de Docentes había culminado su proceso fundacional a mediados del 64, tras un trabajo de preparación de prácticamente un año, también, y además fruto de una serie de experiencias de coordinación entre asociaciones ante reclamos más bien puntuales desde el año 58, reclamos, entre otras cosas, por presupuesto, algo que va a ser una constante a lo largo del tiempo. Un año después de fundada la Federación, participó, por ejemplo, del Congreso del Pueblo, aunque las historias del movimiento sindical y diversos documentos no registran esa participación en lugares demasiado destacados. Otro desafío que hemos tenido, que este trabajo también tiene, es el de la base documental con el cual trabajar, que para este periodo anterior a la reapertura democrática, en buena medida por el periodo de la dictadura, es muy escaso, fragmentario y ha requerido de bastante creatividad. La Federación también participó del Congreso de la Unificación Sindical, que consagró a la Convención Nacional de Trabajadores como Central Única de Trabajadores, tras un proceso que devino de un largo periodo de diversos esfuerzos que habían sido fallidos hasta ese momento. Tras el golpe de Estado, los docentes participaron de la huelga general, pero de nuevo, de todas estas cosas han requerido el esfuerzo de volver a colocar y ubicar y ponderar el papel que tuvo el actor
sector gremial de los docentes. La fundación de una federación de docentes formó parte de ese contexto de movilización, de movimiento de las izquierdas y de sectores que se consideraban progresistas en los años 60 y 70. El proceso de unificación sindical estuvo acompañado de procesos de sindicalización de nuevos sectores de trabajadores, por ejemplo los trabajadores estatales y otros que no se identificaban como parte de la clase obrera. Esto está acompañado de un proceso de sindicalización de organizaciones con extracción de clase fundamental de los sectores medios, y en el caso de la universidad, de un cuerpo docente que provenía fundamentalmente de sectores medios y altos de la sociedad. Si bien existían asociaciones de docentes en muchas facultades, la conformación de una federación que formara parte de las instancias de coordinación del movimiento sindical fue una novedad, pero fue una novedad que compartieron los docentes universitarios, por ejemplo, con los gremios de primaria y de secundaria. Fue en coordinaciones con los demás sindicatos de la enseñanza que la Federación de Docentes participó también del enfrentamiento a una serie de iniciativas que se vivieron como violatorias de la autonomía de la enseñanza durante el gobierno de Pacheco, durante el gobierno de Bordaberry, hasta llegar a la ley 14.101, que se terminó aprobando a fines del año 72, primeros meses del 73. El otro gran contexto que incidió en la conformación de una federación nos remite a la interna universitaria. Por un lado, el sistema de reglas que había impuesto la ley orgánica, que propició la conformación de un orden docente que tuviera representantes en los órganos centrales de dirección, representando al conjunto de los docentes, algo que no podían hacer las asociaciones preexistentes. Por otro lado, los impactos en el trabajo docente de algunas preocupaciones como la promoción de la alta dedicación, la dedicación total para el desarrollo integral de una serie de actividades que, según el programa reformista del cual la Federación participó, debían trascender a la enseñanza. En la interna, nada de esto fue sin conflictos, tanto con sectores abiertamente identificados con la derecha política, como también con sectores que ofrecieron distintas resistencias a la agenda de reforma, que quedó muy asociada a Mayolo y a su plan de reestructuración de la universidad, pero que puede reconocerse en diversas iniciativas a lo largo y ancho de la universidad y que existió antes del rectorado de Mayolo. Y allí la Federación tuvo un papel muy activo. Otro gran asunto que ya mencioné al pasar, que venimos tratando de desentrañar para cada una de las etapas de la historia de ADUR, es cómo conviven distintas identidades. Quienes participaron de la Federación de Docentes eran a la vez profesionales, eran docentes, eran investigadores, intelectuales, trabajadores, dirigentes gremiales, parte de un orden que participa en el cogobierno. La condición de organización gremial y de orden nos habla de una situación muy particular de estos trabajadores, pero las otras identidades, como la de profesionales, también deben ser consideradas. En muchos casos, además, habían sido dirigentes estudiantiles, una experiencia de la que se trasladaron prácticas a la recientemente creada Federación de Docentes. Se apelaba a ello en el funcionamiento del orden docente cuando comenzó a coordinar su actuación en instancias gremiales de la Federación. Si la noción de mártir siempre es compleja, esta configuración de la identidad docente agrega una complejidad más a la categoría de mártires docentes. Hoy esta convención se propone recordar a Roberto Comensoro, Ramón Pérez, Fernando Miranda, Julio Delía y María Rosa Silveira, nombrándolos como mártires docentes, extendiendo la categoría utilizada tradicionalmente para los estudiantes. Esto forma parte de estos esfuerzos por hacer presente el pasado de nuestro gremio en una de sus caras más brutales, en buena medida consecuencia del lugar que tuvo la universidad y que tuvieron las organizaciones docentes en el enfrentamiento al ajuste económico, a la represión de gobiernos autoritarios, antes y después del golpe de Estado. Voy a decir unas poquitas palabras de la trayectoria de cada uno de estos 5 universitarios, llamando la atención sobre la superposición de identidades, como venía señalando, de estos docentes que en algunos casos eran además fundamentalmente estudiantes, que en algunos casos no tenían militancia gremial y que en todos los casos tenían además militancia política en varias organizaciones de la izquierda uruguaya. Roberto Comensoro fue un estudiante de agronomía, era ayudante de microbiología en la facultad, era militante del MLN y militó en la EA y en la FEU. Lo detuvieron en marzo del 73, murió en la tortura, sus restos aparecieron pocos días después, sin identificar, y fueron identificados en el año 2002. Tenía 24 años. Ramón Pérez era estudiante de veterinaria, era ayudante de histología en la Facultad de Veterinaria, además era profesor de química en el Liceo de Tararías. Fue militante estudiantil en la Asociación de Estudiantes de Veterinaria, era militante del Partido Comunista,
Fue asesinado en julio del 73 por policías vestidos de particular en la calle, cerca de la Facultad de Veterinaria. Tenía 28 años. Fernando Miranda era escribano, profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho, había sido consejero de la facultad, tenía trayectoria militante en el Partido Comunista, había sido electo edil en el 71 por el Fidel y desapareció con 56 años de edad. La militancia gremial consignada en alguna de las fichas, por ejemplo en la ficha de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que ha sistematizado esta información, figura como militancia gremial la Asociación de Escribanos del Uruguay, de la cual integró su comisión directiva. A Miranda lo detuvieron en el 75, en el marco de la Operación Morgan, en la cual desaparecieron 10 militantes comunistas. Sus restos aparecieron en diciembre de 2005. Fue uno de los hallazgos del Grupo de Investigación en Antropología Forense, que en ese momento trabajaba en el marco del convenio entre Presidencia de la República y la Universidad. Julio Delía fue docente de Economía Política en Ciencias Económicas. Había militado en el CCEA, en la FEU, había sido consejero estudiantil. Y en 1972 fue secretario de la que entonces recientemente creada Gremial de Docentes, al momento de crearse la Gremial de Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Sabemos, por ejemplo, que en la convención de ADURNO, de la Federación de Docentes del 72, docentes de Ciencias Económicas participaron como observadores de la convención. Evidentemente en ese contexto se creó una gremial, Delía fue su secretario. Era militante de los GAU, de los Grupos de Acción Unificadora, y participaba del Comité del Frente Amplio en la Facultad de Ciencias Económicas. Se exilió en Argentina tras la intervención de la universidad, que se desencadenó tras la muerte de otro militante de los GAU al explotar una bomba en la Facultad de Ingeniería. Fue secuestrado junto a su esposa embarazada en el año 77 en Argentina, en el marco del Plan Cóndor, y sus restos permanecen desaparecidos. Su esposa estaba embarazada, tuvo un hijo en cautiverio, fue apropiado y fue encontrado por abuelas de Plaza de Mayo en el 95. Delía tenía 31 años en el 77. Por último, María Rosa Silveira era contadora. Se había recibido con una tesis sobre plusvalía agropecuaria y el estancamiento ganadero dirigido por Raúl Vigorito. No tuvo actividad gremial. Se incorporó al Instituto de Economía en el 70 o en el 71. Esa fecha no está bien precisada. Trabajó en el equipo de coyuntura económica dirigido por Alberto Curiel y había ayudado en investigaciones sobre estructura financiera que dirigió Samuel Lichtenstein, quien sería rector de la universidad en el momento de la intervención. También fue docente de economía. María Rosa Silveira era militante del MLN, fue presa en marzo del 73 y se fugó en agosto. Se exilió en Chile y en Argentina y fue secuestrada en Buenos Aires en el 78 junto a un grupo de militantes del MLN. Tenía 33 años. La categoría de mártir se usó pocos días después del asesinato de Liberarse para referirse al hecho. El primer mártir de la lucha por la libertad y la democracia, se leía en el Popular del 16 de agosto. Y en la conmemoración del 14 de agosto de 1984 comenzaría a hablarse del Día de los Mártires Estudiantiles. Un trabajo muy interesante de Diego Sempol, nuestro colega que ya tiene algunos años, cuenta bien cómo se fue cambiando la forma de recordar aquellos hechos trágicos. Ese es un buen ejemplo de lo que puede hacer la investigación histórica, que no viene a certificar la condición de mártir de nadie, ni a justificar las decisiones que toman las organizaciones y los colectivos para recordar, celebrar y homenajear su pasado. Muchas gracias, Lucas. Vamos ahora, para culminar, pasar un breve video un poco de algunas de las actividades de este año. Y bueno, luego de eso, de nuevo, volver a agradecerles la presencia e invitarlos a un brindis para cerrar la apertura, aunque es un poco contradictorio. Comparto. Porque no nos da lo mismo, porque no nos da lo mismo, porque no nos da lo mismo, porque no nos da
Entonces, invitadas, invitados a compartir el brindis aquí en el hall. Muchas gracias.